Ok, muy bien. Bueno, me da mucho gusto, hermano Jera, que ya está aquí el hermanito después de su operación. Bienvenido, hermano. Ya lo extrañábamos muchísimo, ¿verdad? Amén. Así que ya se ve, aquí está su casa. Y bueno, muy bien. Durante esta semana voy a estar hablando con algunas personas acerca del ministerio, de que se cierra el ciclo. Y entonces voy a estar llamándoles a algunos de ustedes. Y bueno, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 6. Y vamos a seguir con esta pequeña serie antes de retomar grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio, y los viernes Hechos, viviendo en el poder de su Espíritu. ¿Ok? Y entonces ya estamos ahí, versículo 10. Muy bien. ¿Quiénes estuvieron el domingo anterior y este viernes pasado? ¿La mayoría? Bueno, levante la mano quien no estuvo. ¿A poco todos estuvieron? ¿No es cierto? Bueno, ok. Bueno, les pedimos que por favor entren ahí, pues no sé dónde los tienes, Alfredo, de YouTube, ¿verdad? De la Iglesia del Puerto, para que escuche estos dos mensajes. Es muy importante. Hice una introducción y lo empezamos con el versículo 9. Y sé que es una bendición, y el viernes fue una bendición. Espero que el día de hoy también Dios nos bendiga por medio de su palabra. Y bueno, voy a leer del versículo 9 de nuevo al 13 todo el Padre Nuestro, y quiero que me acompañes. Nueva traducción viviente, pero sígueme con tu Biblia. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Oramos. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque nos diste la vida, la salud, la oportunidad, los medios y el privilegio de poder estar aquí en tu casa de oración, tu santo templo, este lugar que hemos elegido para honrar tu nombre, para cantar tus alabanzas y para quedar expuestos por medio de la predicación de tu palabra, tus enseñanzas que son el alimento de nuestra alma. Y nos regocijamos delante de ti que nos hayas escogido como tus hijos, Padre. Y hoy estamos aquí para que nos enseñes acerca de la oración. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos des entendimiento para comprender tu palabra y sobre todo obedecerla. Nos ponemos en tus manos en el precioso y dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto hemos aprendido respecto a la oración, verdad? Y el viernes pasado hablamos acerca del nombre del Señor, acerca de esta relación única que tenemos los cristianos con Dios al invitarnos a ser parte de su familia, al llamarnos hijos de Dios. Y mencionamos: mirad cuán amor, vean cuánto los ama el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que nosotros podemos proclamar a viva voz: soy amado de Dios, porque Él me eligió para ser suyo y me dio la identidad de ser hijo de Dios. Ahora yo me puedo acercar a Él con toda confianza. Pero aprendimos que la confianza que tenemos con Dios no es una licencia para la irreverencia, porque Él está en los cielos, por encima de los cielos. Y también mencionamos la gloria de su nombre, la santidad de su nombre.
lo que Él es en nuestra vida y cómo tenemos que honrarlo. Y dijimos que santificado sea tu nombre. En otras palabras es hazme santo. Ajá. Entonces quiero que escuches ese mensaje porque sé que va a bendecir mucho tu vida. Muy bien, vamos a continuar. En un mundo caído como en el que vivimos, a causa de la corrupción moral que hay en el hombre, como consecuencia de la rebelión, de la desobediencia, de su pecado, de intentar vivir de manera independiente de Dios, este mundo está hecho un caos. Ahora, si el mundo caído está corroído por el pecado, ¿qué se espera de un gobierno que está dirigido por líderes corruptos? Bueno, obviamente, pues un gobierno corrupto. Y esto parece una escala decadente o descendente que produce una sociedad corrupta. Y nos aprendemos a movernos en este ambiente de corrupción. Y aunque somos creyentes, muchas veces cedemos ante eso y terminamos siendo parte de una corrupción. Entonces, un gobierno corrupto es caracterizado por un sinfín de males. Y cada vez que hay elecciones políticas, pues todos ellos se levantan prometiendo aquellas cosas que nos afligen, nos agobian, nos molestan. Protestamos contra ellas y son mentiras de todas esas cosas que nos prometen. Entonces este sinfín de males en cada gobierno que vemos, pues es el abuso del poder, es la ambición, la codicia, el robo, el mal manejo de la administración. Vemos la colusión con organizaciones delictivas, con los narcotraficantes, con organizaciones aparentemente de la salud, violación de los derechos humanos. Y luego vemos la inseguridad, la violencia, los crímenes, la impunidad, el desempleo, el hambre, la pobreza, etcétera. Y ves una ciudad, un pueblo, una nación, no importa que esté en la sierra, ves el efecto de un gobierno corrupto. Porque un pueblo está desolado, lo puedes observar. Y en una sociedad, en ese estado de degradación, la pregunta es: ¿cuál debería ser la oración de la iglesia? Que tu reino venga pronto. Amén. Necesitamos el reinado de Cristo, el reinado de Dios, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Entonces nosotros le pediríamos a Dios que venga a juzgar, a purificar nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestra nación, de todo aquello pecado que la ha corrompido. Amén. Cantamos nosotros un canto de Rotures que decía: de tu amor necesita México. Pero de un amor que se aprecia cuando se nos dice cuál es la paga del pecado. Porque todos queremos el amor de Dios, pero no su purificación, no su santidad, no su ira contra el mal. Entonces esa es la oración, de rogar que Dios venga y establezca su reino. Pero hay algo muy triste,
que pareciera que es un pequeño remanente de la iglesia el que se ha movido a orar, pero ya no porque Dios establezca su reino en la sociedad, en el mundo, sino en la misma iglesia. Porque su misma iglesia se ha manifestado por medio de sus acciones que se ha alejado del señorío de Cristo. Entonces dices, no hombre, pues si ya para qué oro por los demás, si el problemón lo tenemos nosotros. Y cuando nos alejamos del señorío de Cristo, nos convertimos en señores de nosotros mismos. Y entonces empezamos a hacer nuestra voluntad. ¿Te fijas cómo todo es una consecuencia? Muy bien, entonces Jesús continúa enseñándoles a sus discípulos a orar por medio del Padre Nuestro. Recordemos, es un modelo. No lo vamos a hacer de manera repetitiva, por eso lee el mensaje anterior. Entonces vamos a leer de nuevo Mateo 9, 6, 10. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y esta es la segunda petición o la segunda invocación que sus discípulos deben tener presente cuando oren. ¿Ok? Ahora, cuando se habla del reino de Dios, de acuerdo a la Biblia, quiero que pensemos en esto, porque todo esto es importante para entender la oración. Cuando hablamos del reino de Dios, nos estamos refiriendo, de acuerdo a la Biblia, a un reino eterno. Amén. No un reino temporal, sino eterno. Es un reino inconmovible, porque este reino está fundado en la roca inconmovible de los siglos. Amén. Dios es esa roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Hablamos de un reino espiritual, un reino que no está establecido bajo los estándares de los reinos de la tierra. Por eso Jesús ante Herodes dijo: mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, entonces a mis servidores, él dice lo que harían. Por eso es que esto fue chocante para los judíos, porque los judíos tenían entendido del reino de Dios bajo los estándares del reino de este mundo. Porque dijeron: cuando venga el Mesías va a aplastar a los romanos. Pues así se aplastan las naciones. Y jamás pensaron qué tipo de reino y cuál sería el mensaje del Mesías. No tenía preocupación por los romanos, porque había un problema más grave en el corazón del hombre, que es el pecado, más que un imperio romano. Amén. Y eso Cristo vino a resolver. Es un reino sobrenatural, es un reino poderoso, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Es un reino de salvación. Y este tiene el sentido de este pasaje. Venga tu reino, venga ese reino de salvación y rescate y libere a aquellos que están bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Entonces, venga tu reino. Es importante que tengamos en nuestra mente qué es el reino de Dios, de acuerdo a la Biblia. Así que el mensaje central, primordial de Jesús, y la razón por la cual Él fue enviado a la tierra, es la proclamación del reino de Dios. Amén. Porque cuando Jesús inicia su ministerio en Galilea, después de ser bautizado, dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. Y después regresa en el poder del Espíritu Santo predicando: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Demuestren con su manera de vivir de que ustedes se han vuelto a Dios, arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Reina Valera 60. Porque del reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje. Así inaugura Dios el reino de Dios en la tierra. Así que este es el mensaje. Por lo tanto, la oración debe estar
implícito el reino de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Amén. Mira lo que dice el Señor: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Entonces quiere decir que no, el Señor vino a salvarnos, sí, y la salvación está en la predicación del Evangelio. Amén. Así que Cristo, esta es una manera de introducir la enseñanza que Jesús le está dando a los discípulos. Entonces, en otras palabras, Jesús es la representación y la manifestación del reino de Dios en su propia persona. Amén, amén. Y el reino de Dios se ha hecho presente en Él y por Él, por medio de sus milagros. Wow. O sea, Dios pone de manifiesto que el reino de Dios ya está aquí en la tierra, porque Él está aquí en la tierra. Amén. Y lo pone de manifiesto por medio de sus milagros, porque Jesús tiene el poder sobre la creación, sobre el mundo espiritual, sobre la enfermedad. ¿Y qué más? Pues sobre todo. Amén. Amén. Mira lo que dice el Señor en Mateo 12:28. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Quiere decir que el reino de Dios aplasta a Satanás. Amén, amén, alabado sea Dios. Ahora, algo que tú y yo debemos saber es que el reino de Dios es una realidad presente, pero solamente en el futuro va a ser consumado. Porque a pesar de que el reino de Dios está aquí, vivimos en un mundo de maldad, porque muchos viven en desobediencia, ¿o no es así? Si fuera la perfección del reino de Dios, diría, pues todo el mundo estaría sometido y haciendo su voluntad, pero no es así. Pero llegará un momento en que eso así va a ser. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios su Padre. Amén. Entonces, ahorita hay una realidad presente. Después el reino de Dios se va a establecer en la tierra por 1000 años, y después va a dar paso a su reino eterno en los cielos. Amén. Hay que estudiar. ¿Ok? Ahora, para tener un mayor entendimiento de a lo que Jesús se refiere con el reino, es que Jesús no está hablando no se refiere a un lugar geográfico o entidad o un reino político, sino a un reinado espiritual en los corazones de aquellos que han decidido vivir sometidos a su voluntad. Amén. O sea, Él viene a anunciar el reino de Dios para que este reino se establezca en el corazón de cada persona. Ajá. Amén. Aquellos que reconocen el señorío de Cristo y que se rinden alegremente al reinado de Dios en sus corazones. Así que el reino de Dios se trata de vivir. Una vez que el reino viene a nuestra vida, se trata de vivir bajo los estándares o los principios de ese reino. Amén. ¿Sí queda claro? Venga tu reino, es que yo te pido vivir sometido bajo tu gobierno justo. Amén. Mira lo que dice Romanos 14:17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿De qué se trata el reino de Dios? De vivir una vida. Por eso se trata de un reino virtuoso en carácter. Amén. Que nuestra vida, por medio de su estilo en que la vivimos,
refleje que el carácter del reino se ha implantado en nosotros. Amén. Que tu reino venga pronto. Así que esa es la petición que debemos hacer los hijos de Dios. Amén. Cuando tú ya tienes este concepto del reino de Dios en pocas palabras y de una forma muy concisa, cuando tú piensas, entonces ya vas a ser más consciente cuando ores y le digas que venga tu reino. Entonces esta es la petición que Jesús le está enseñando a sus discípulos a hacer después de reconocerlo como Padre, de que Él está en los cielos, de que Él es santo. Ahora anhela, pide, ruega, suplica que su reino del Padre Celestial venga a tu vida y a tu corazón, y vivas de acuerdo a los principios del reino. Entonces nosotros vamos a decir: venga a nosotros tu reino. Recuerda que esta es una oración comunitaria. Amén. Y aunque lo hacemos de manera personal, es una oración de la iglesia. Él está diciendo a sus discípulos: ustedes van a orar así. Padre nuestro, no dijo Padre mío. Entonces venga a nosotros tu reino. Venga a tu iglesia. Venga a tus elegidos, a los que compraste con tu sangre para hacerlos tuyos. Que tu reino se establezca en el corazón de cada una de tus ovejas. Amén. Venga a tu reino al pastor, a los líderes, a cada ministerio. Porque déjame decirte una cosa: si yo no suplico el gobierno de Dios en mi vida, ¿cómo voy a gobernar a la iglesia? Si yo no soy gobernado por el señorío de Cristo, si yo no soy gobernado por el señorío de Cristo, entonces yo me voy a enseñorear de la iglesia. Y no debe ser así. Por eso venga tu reino a nuestro pastor, venga tu reino a nuestros líderes, aquellos que nos dirigen, a cada ministerio, que se vea la cultura, el principio del reino, como lo están llevando a cabo. Amén. Que esto es importante. Venga tu reino a mi vida y ayúdanos a vivir bajo tu señorío. Cuando nosotros oramos que venga su reino, es que reconocemos y estamos dispuestos a someter su autoridad en todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces vas a pensar cuando ores, porque no podemos orar de manera no genuina, no de apariencia. Orar venga a tu reino es un compromiso, es una aceptación. Ahora, ponte a pensar lo siguiente: si el reino de Dios ha venido a nosotros, ¿cómo esto está influyendo en cada aspecto y en cada área de nuestra vida? Piensa en todas las áreas de tu vida y di: ¿esto revela su reinado en mi vida? En cualquier área. Tú como padre, cómo te relacionas y tratas a tus hijos, ¿se ve el reino y el señorío de Cristo en tu vida? ¿Cómo diriges a tus empleados? ¿Cómo los tratas? Piensa en cualquier aspecto de tu vida. Los negocios que haces refleja que tú estás gobernado por Cristo, que el reino de Dios está posicionado en tu vida. Amén. ¿Estamos nosotros sometiendo todas las situaciones de nuestra vida al señorío de Cristo? Eso es lo que significa cuando oramos: venga a nosotros tu reino. Amén. Ahora, una pregunta: ¿habrá algún reino en nuestras mentes y corazones que deban ser desterrados por el señorío, o para que el reino de Cristo y su señorío no tenga rivales en nuestra vida? Que es aquello que está gobernando y teniendo dominio sobre nosotros. Piensa en eso.
¿Qué es aquello que quiere competir con el reino de Dios? ¿Qué es lo que está posicionado, entronizado en nuestro corazón? Que no hay cabida. Si reflexionamos en esto, entonces nuestra petición de que venga su reino a nosotros nos va a llevar a tener mucho mayor conciencia y responsabilidad. ¿Estás dispuesto a pedirle, venga tu reino? Amén. Amén. Pueden decir como nuestro hermano Mario, amén. Lo anhelamos, lo deseamos, lo requerimos, lo necesitamos. Amén. Porque cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, Él nos va a hacer libres de todo aquello que nos tiene esclavizados. Y uno de los reinos que puede estar ahí puede ser la depresión. Pero si suplicamos la intervención del reino, entonces ese reino se tiene que ir de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él es el que reina sobre toda situación de nuestra vida. Así que una vez que nosotros pedimos que su reino esté en su iglesia y que sea visible en nosotros el reinado de Cristo ante un mundo que nos observa, entonces ya podemos decir que tu reino, después de que ha venido sobre tu iglesia, que venga sobre la colonia, que venga sobre la ciudad, que venga sobre la nación, porque nosotros somos un testimonio de que su gobierno está aquí en mi vida, porque el mundo nos observa y puede decir, ¿eso es ser cristiano? Comportándote como te comportas, haciendo lo que haces, hablando lo que hablas, pensando como piensas. Yo no veo a Cristo en tu vida. Yo tenía un mayor concepto del cristianismo que lo que veo en ti. Amén. Que venga tu reino pronto. Venga tu reino. Y esta palabra, por eso en una traducción viviente dice que tu reino venga pronto. Dice, venga tu reino. Pues yo no veo que venga pronto, pero es que la palabra habla de algo apremiante. La raíz de esta palabra. Entonces, que tu reino venga pronto nos habla de que hay un sentido de urgencia porque el reino de Dios venga pronto. Porque este mundo está peor cada día. ¿O no es así? Hay personas que dicen tener hijos, aunque bendito sea Dios, porque este tipo de pandemia que llegó aquí a la iglesia ha sido muy buena, ¿verdad? Porque nuestras hermanas mujeres de fe no pensaron, ay, ¿qué les espera a nuestros hijos? Más bien, ¿cómo va a usar Dios nuestros hijos en un mundo caótico? Amén, amén. Entonces, hay un sentido de urgencia, pero la pregunta importante sería, si aquí hay un sentido de urgencia porque venga el reino de Dios, ¿yo lo anhelo con prontitud? ¿O no? Mejor que tarde, porque aún quiero disfrutar de la vida. Por eso es una decisión de muerte. Amén. Así es. Así es. Es una decisión de muerte. Pero de muerte al yo. Ajá. Que tu reino venga pronto. La parte B del versículo, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esta es la tercera petición. La primera fue del nombre, y luego del reino. Esta es la tercera, que tu voluntad se cumpla en la tierra así como se cumple en el cielo. Aquí es la tercera, su voluntad. Y esta está ligada a la segunda. Y Jesús quiere que sus discípulos lo tengan presente. Pídanle a Dios que su reino venga. Y una vez que aquí está, hay una consecuencia. Su voluntad debe ser hecha, porque Él es el rey de ese reino. Y nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Él nos compró, le pertenecemos. Si Él es el Señor, nosotros dejamos de serlo.
Cuando Cristo vino a nuestra vida, tú y yo nos quitamos del trono de nuestro corazón y se sentó Él. Ahora Él dirige nuestra vida, ahora Él manda nuestra vida. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Cuando estaba ahí en el silloncito que tengo, pensando, ¿qué es la voluntad de Dios? Quería encontrar qué otra palabra pudiera decir y no encontré ninguna más que su deseo y su querer. No hay otra. O sea, no se puede encontrar. Hay muchas palabras, pero la voluntad de Dios es su deseo santo, justo, su deseo sabio, bueno y perfecto. Apúntalo. Y que tiene un propósito igualmente santo. Entonces la voluntad de Dios es aquello, es ese deseo que ha determinado hacer en su plena libertad soberana. Por eso tú puedes decir, ¿cuál es su último deseo? ¿Verdad? No sé, pues que me traigan una de Whataburger. Una Whataburger, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es su último deseo? ¿Cuál es su último deseo? ¿Cuál es su última voluntad? Lo que usted quiere. Amén. Y si estamos orando que su voluntad, aquello que Él desea de manera santa, justa, perfecta, buena, con propósito, se haga en nosotros, entonces tú y yo debemos saber o somos responsables en conocer cuál es su voluntad revelada en las Escrituras. Porque yo puedo decir, alguien puede decir, o yo puedo decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y luego me preguntaran, ¿y sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? No lo sé. Entonces, tú para hacer su voluntad tienes que conocer su voluntad. Por ejemplo, la Biblia dice su voluntad es nuestra santificación. Entonces preguntamos, ¿quieres hacerla? ¿Ya no la ignoras? Esa es su voluntad. Entonces, si tú pides el reino de Dios en tu vida, pues ese es que se haga su voluntad en tu vida, así como se hace en el cielo. Amén, amén. Y entonces, para conocer la voluntad de Dios, pues tenemos que estudiar la Biblia, porque de otra manera jamás lo sabremos. Y entonces esta oración queda truncada. Venga tu reino a mi vida, pero hasta ahí me quedo. Que se haga tu voluntad, pero yo la ignoro. Entonces, esa oración no tiene sentido. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Hay un pasaje en Romanos 12:12, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, una vez que Dios nos cambia la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y agradable es grata o aceptable. Porque de otra manera, la voluntad si no es la voluntad de Dios, entonces la voluntad nuestra va a ser mala, no grata, inaceptable, y totalmente fugaz o imperfecta. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amén. En el reino de los cielos la voluntad de Dios, sus decretos, sus designios, sus mandamientos se cumplen a la perfección. ¿Tú te imaginas que en el reino de Dios hay una bola de desobedientes? O de ángeles que dicen: yo no voy a hacer, o voy a hacer como que hago pero no hago. No. Todos sus órdenes se cumplen a la perfección, pero de ninguna manera pensemos
en un Dios tirano y caprichoso que dicta órdenes ásperas a sus súbditos. Su voluntad no es opresiva. Eso solo ocurre con los hombres de este mundo, los líderes de este mundo. Y puedes ver que eso sí se ve en sus casas, en sus empresas, o si dirigen una nación. Pero Dios no es así. Dios es el Rey del cielo, admirado, dignificado, reverenciado por sus huestes celestiales. En el cielo estamos hablando que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo su voluntad es obedecida. Estaba pensando cómo se obedece tu voluntad en el cielo. Su voluntad es obedecida completamente, con reverencia, sin demora, con gozo, con amor. Amén. Y a la perfección. Sí. Porque ¿cómo va a ser resistida la voluntad de Dios si está compuesta de sabiduría infinita, asombrosa, maravillosa e incomprensible? ¿Cómo se puede resistir la voluntad de Dios si es dada con autoridad soberana, pero de manera que dignifica a sus siervos? Amén. No nos trata mal. Tú puedes decir, Dios da órdenes, pero no está encolerizado. La manera en que lo hace es tan asombrosa que sus siervos la atienden con prontitud, con gozo. Porque imagínate, si en esta tierra te dijeran, oye, recibí una invitación para trabajar en el gabinete del presidente. Bueno, yo se va a decir, no, hombre, yo no me quiero corromper. Pero pensemos en términos saludables. Decías, qué honor, qué honor. O sea, ¿tú a qué le puedes servir? Claro que sí, por supuesto, Señor. Sí, eso me siento, me eligió entre millones. Pastor, ¿cómo crees que se le sirve a Dios? Entonces, la voluntad de Dios en el cielo hace que su reino, piensa esto, la voluntad de Dios en el cielo hace que su reino evoque perfección, orden, dignidad, belleza, seguridad. Piensa cómo será el reino de Dios, cómo será el ambiente, la esfera que se vive ahí. Justicia, paz y gozo. Tú llegas a ir y dirías, mira, si en términos terrenales, un día andamos, no sé si en Querétaro, y nos metimos a un museo y entramos a una de las máscaras. No, nos salimos corriendo de ahí. También nos metimos a unas como catacumbas, ¿verdad? Sentíamos que nos ahogábamos, quisimos salir de ahí. En veces llegas a lugares donde ha habido crímenes, maldad, no sé, que tú percibes un ambiente extraño, raro, temeroso. Algo aquí hay, algo no huele bien, algo se percibe, ¿verdad? Pues déjame decirte, yo que trabajé en La Semilla, aunque todavía estoy ahí como empleado, pero por la iglesia no he podido ir. Mucha gente, en cuanto entraba, decía, ay, como que se siente uno que se libera. Una librería cristiana. Ay, siento paz. Ay, como que se me quitaron las cargas. ¿Por qué? Porque ahí intentamos que Dios sea dignificado. Ese es el lugar. Pero imagínate yo como empleado, dígame, pues ya lo voy a arruinar. ¿Te das cuenta? Que cuando el reino de Dios viene y el reino de Dios está, debemos responder a su reino. Amén. Hay quienes participan aquí arriba conmigo, los grupos de alabanza o yo. Qué terrible sería
que yo tengo una exposición que tú digas me bendijo y yo me bajo y parece que mi actitud te maldice, que fuera arrogante, pedante, que no mostrara el gobierno de Cristo en mi vida, tú ya no vendrías a escuchar un sermón de mi parte, o renunciarías a decir no lo tolero, no lo aguanto, pero bueno, Dios háblame por medio de tu palabra. Y los que participan igual, los que tocan y los que cantan, tienen una responsabilidad de estar abajo y mostrarse como siervos de Dios, que el reino de Dios se vea. Entonces Jesús le pide a sus seguidores, a sus discípulos, que pidan que esa voluntad que se cumpla a la perfección en el cielo se cumpla en ellos. Amén. ¿Recuerdas Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Hoy, por encima de todo lo demás. Sí, eso es el Padre nuestro. ¿Tienes necesidades? Sí, mucha. Hambre, perdón, protección. Bueno, antes que esas, pide su reino, pide su voluntad, busca su reino, porque la comida, la protección, el perdón vienen como consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? Busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y dice, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí hay un orden. Porque cuando oramos venga tu reino, estamos expresando que es el reino lo que ocupa el primer lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones, y sus intereses del reino. Así que busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. 2, lleven una vida justa. Resultado, respuesta o promesa, Dios les dará todo lo que necesitan. Pero nosotros oramos al revés, ¿verdad? Señor, te pido que me... Y luego, gracias Señor por tu reino. Ok, ya falta un poquito. Entonces Jesús les enseña a sus discípulos que los deseos de ese reino de justicia se cumplan de esa misma manera como se cumple en el cielo. Ahora, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Para decir, a ver, ¿cómo? Pues que hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo? Bueno, mira, Salmo 103:20. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Ahí está, eso es de lo que se hace la voluntad en el cielo. Están atentos a lo que su Señor les va a decir. Amén. ¿No te gozas? Llevan a cabo sus planes. Este es el deseo de Dios. Estamos aquí para hacerlo. Amén. Ahora, si nuestra voluntad no está alineada a su voluntad, escucha, si nuestra voluntad no está alineada a su voluntad, entonces, por buena que sea, en el fondo estará manchada por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay personas que tú puedes decir ayudan a los pobres, tiene que ver con la filantropía, pero tienen intereses egoístas, buscan promoción, buscan votos, buscan ser vistos. Entonces, por buena que sea nuestra voluntad, siempre estará manchada. Si esta está alejada o no está aparejada a la voluntad de Dios. Y una voluntad alejada o independiente a la voluntad de Dios es entonces egocéntrica, egoísta, interesada, ambiciosa. Una voluntad apoyada en el mismo hombre es inestable, incierta, voluble, inconsistente. Y una voluntad sin temor de Dios es malvada,
en toda la extensión de la palabra, porque la voluntad del hombre puede ser una voluntad perversa, como un pedófilo, porque él quiere cumplir sus deseos y sus pasiones. ¿Te das cuenta que una voluntad fuera de Dios no ofrece nada bueno? Amén. Que cumpla tu voluntad en la tierra. Entonces déjame decirte lo siguiente: la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, mucho mejor, por muy buena que ésta sea. ¿Puedes decir amén? Amén. Es que yo lo quiero. No es para ti. Pero es que yo lo quiero. Quiero que se haga mi voluntad, no la de nadie más. Es que no es el hombre o la mujer que Dios tiene para ti. Su voluntad es mucho mejor que la tuya. Es un ejemplo. Por ejemplo, mi deseo puede ser que la iglesia crezca en número, y puede ser bueno. Sin embargo, la voluntad de Dios puede ser que crezcamos, pero en sabiduría o en santidad. Entonces su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Amén. Nuestros deseos pueden ser buenos, pero la voluntad de Dios es mucho mejor. Yo puedo anhelar emprender un negocio o proyecto, por ejemplo, o cualquier otro deseo. Pero siempre la voluntad es mucho mejor, la voluntad de Dios. Ahora es importante mencionar lo siguiente: pedir que su voluntad se cumpla en nosotros es una petición que demanda renuncia, sacrificio, abnegación, demanda responsabilidad, lucha, coraje, porque nuestra carne siempre quiere hacer su voluntad. En un mundo donde sabemos, ve a un niño, quiere hacer su voluntad, y desde bebé. Así que mamás y papás, instruyan al niño en sus caminos de manera sabia, amorosa, humilde, pero que desde chiquitos ve una autoridad, pero una autoridad que lo guarda, lo protege, lo instruye. Amén. Amén. Entonces significa eso. Cuando oramos, hágase tu voluntad, le estamos pidiendo a Dios que anule nuestra voluntad si no es la misma que la suya. Entonces puedo asegurarte que no volverás a orar igual cuando te refieras a su reino y a su voluntad. Un ejemplo: su voluntad es que seamos fieles en su casa, junto con su pueblo, porque Él va a ser adorado. Y Él te quiere aquí para que lo glorifiques. Sin embargo, tu voluntad es ver la final de fútbol. Y dices que padre, es malo ver la final de fútbol. No, solo elige que es mejor. Amén. Amén. Estando Jesús en el Getsemaní, todos recordamos aquel momento en que al orar tan intensamente Él sudaba como grandes gotas de sangre. Él estaba en agonía, y estando en esa condición de un estrés ya inhumano, Él le dijo al Padre en 3 ocasiones: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Déjame decirte lo siguiente: el mayor sufrimiento que Jesús quería evitar
no era cargar el pecado de todos nosotros en su naturaleza santa. No, sino en el solo hecho de pensar que sería abandonado por su padre, porque esa sería la experiencia más aterradora. Sin embargo, eso significaba nuestra redención, y por eso, por amor a nosotros, pero antes que por amor a nosotros, por honrar la voluntad de su Padre, por la gloria de su Padre y por amor a nosotros, Él sacrifica su voluntad. ¿Te das cuenta por qué la voluntad representa muerte? Y yo sé, pero no veamos y pensamos en un Dios que, hijo, es que entonces significa perder tantas cosas que tengo, que quiero, o que se vuelve esto una religión opresiva. No, su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Justicia, paz y gozo, porque cuando tú vives en justicia, tú no tienes miedo. Pero el que hace lo malo no puede ni dormir. ¿Y acaso no quieres dormir tranquilo? Amén. ¿Acaso no hay gozo en el cielo? No nos dicen, oye, ¿no te aburres de ir a la iglesia? No, no me aburro. Es la institución y el organismo más amado. Amén. Así que ya sabe, Jesús le dice a sus discípulos que le pidan a Dios que se haga su voluntad, así como en el cielo. Pero pon atención, les pide que se la pidan, pero no de manera fatalista y resignada. Está bien, ok, sí, ya, ¿qué más se puede hacer? Hágase tu voluntad, ya. Tú eres soberano, todo se va a cumplir. ¿Y yo qué? ¿Para qué pido? Si al final se va a hacer la tuya, ¿verdad? Nada puede cambiar tus planes. Entonces, pues ya. No. Dios quiere que le pidas con gozo, con amor, que lo desees. Haz tu voluntad en mi vida, porque es mejor que la mía. Amén. Es mucho mejor que la mía, porque tú deseas mi bien. Tu buen propósito desea lo mejor para mí. Y si algunas cosas, o sea, de verdad, Dios, hágase tu voluntad en mi vida, aunque yo no la comprenda, aunque no la entienda, aunque sea muy difícil, pero hágase, porque al final yo voy a comprobar que fue mejor que la mía, porque me quisiste evitar muchos males y sufrimientos, porque pensé que este era bueno, pero tenías algo mejor para mí. Amén. Amén. Entonces, así como santificado sea tu nombre significa hazme santo, pedir hágase tu voluntad significa hazme obediente. Amén. Así que oremos para que su voluntad se convierta en nuestra propia voluntad y prevalezca como en el cielo, también aquí en la tierra, especialmente en la tierra de nuestros corazones, para que ahí Cristo se entronice y gobierne nuestras vidas para la gloria de su santo nombre. Amy Carmichael dijo: ¿he de orar para cambiar tu voluntad, Padre mío, hasta que se conforme a la mía? No, Señor, eso no puede ser. Más bien, ruego que fusiones mi voluntad humana con la tuya, que es divina.
Amén. Así que estas fueron las primeras 3 peticiones que Jesús le enseña a sus discípulos. La primera, en relación con Dios como su Padre, la santificación de su glorioso nombre. Número 2, su reino en nuestra vida, presente pero consumado en el final de los tiempos. Y la tercera, el cumplimiento de su voluntad. Amén. Entonces las siguientes 3 peticiones, ¿cuáles van a ser? Ahora en relación con el hombre, estas fueron en relación con Dios, porque Dios es el primero. Amén. La siguiente va a ser la provisión, y luego el perdón, y luego la protección. ¿Ok? Te espero el viernes para seguir escuchando el modelo de la oración del Padre Nuestro. ¿Fuiste bendecido? ¿Oramos? Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, con el poder de tu Santo Espíritu, a anhelar, suplicar y vivir en tu voluntad. Porque si no viene tu Santo Espíritu, si no nos ayuda, es imposible. Te ruego, Padre, con todo mi corazón, que nos ayudes a manifestar tu reino ante el mundo como testimonio vivo de que tu reino se ha establecido en nuestros corazones. Permite que esta iglesia manifieste tu reinado, que pueda percibirse que es Dios quien dirige en la persona de Cristo, y bajo el poder del Espíritu de Dios, el futuro, el presente de esta iglesia. Reina Cristo, reina sobre mi vida, reina sobre los líderes, reina sobre todos los que van a ser servidores, reina en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas. Cuando estemos solos y cuando estemos acompañados, reina en lo privado de nuestra mente. Reina cuando vayamos al lugar secreto a orar. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en nuestra vida. Así es como se hace en el cielo, así con prontitud, con excelencia, a la perfección. Sí, aunque somos débiles, vasos frágiles, es por tu Espíritu que ofreceremos nuestro mejor servicio. Así que recibe de nosotros, tu iglesia, la gloria, la honra y la alabanza, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. Amén.